Yo no entiendo por qué nuestras invitadas están hasta allá, deberían de estar acá. Pero bueno, están conmigo. Hola, yo soy Ana y este es mi bebé. Mi pequeño Samuelito, eres el regalo más precioso que el Señor me ha dado, pero mi súplica yo le prometí a Él que cuando nacieras y crecieras yo te educaría para que le ames y sirvas a Él. Por este niño yo había dado, ahora se lo devuelvo a Él, mientras Él viva, este niño será de Él. Amén. Y Ana aquí nos enseña que todo, como ella oró y Dios le cumplió lo que le había pedido con tanto fervor, que nosotros también recordemos que cada promesa que le hagamos al Señor, ella en este caso le había prometido a su hijo, si Dios lo daba, que su hijo siempre le iba a servir a él todos los días de su vida. Nosotros sabemos cada una de nuestras oraciones, cuando oramos algo con tanto fervor, yo creo que casi todos siempre le prometemos algo a Dios, que recordemos que así como Dios cumple con nosotros, también nosotros cumplamos con Él, porque sus promesas siempre son fieles. Amén. Amén. En mi lucha por el cumplimiento de la misión, le pedí a mi Dios en oración que si Él ensanchaba mi territorio, le serviría aún más. No anhelaba mi gloria, deseaba que su nombre se fuera glorificado. Tú cuando ores, pídele a Dios, considera tus motivos y si alguno no está de acuerdo a tus planes, pídele en oración que transforme tus intereses. Y bueno, Javi nos enseña que a veces, bueno, nosotros oramos mucho por algo y a veces no están sus planes, entonces ahí es cuando tenemos que orar para que a nosotros nos dé entendimiento de sus planes, aunque a veces nosotros anhelemos mucho algo y pues no está en sus planes, pues hay que orar para que nos dé entendimiento y aceptar su voluntad. Como reina tengo muchos privilegios, pero hay una ley que debo respetar. No puedo presentarme ante el rey sin ser llamado, pero mi pueblo está en peligro. No tengo alternativa. Me presentaré ante el rey a una costa de mi propia vida. ¿Quién es esta reina? Esther. Bien, aquí nos indica la parte de la oración que cuando oramos necesitamos estar dispuestos a seguir las indicaciones de nuestro Señor para obedecer aún cuando las cosas parezcan estar en nuestra contra, para confiar en Él aún cuando no le veamos. La oración es la forma de comunicación en cómo nos comunicamos con Dios y cómo aprendemos a caminar con Él en una íntima comunicación. Amén. Agradecemos a nuestras invitadas de honor, un poco temerosas, ¿verdad? Ellas en la Biblia, ¿verdad?, nos muestran que lo principal, si queremos algo, ¿qué debemos de hacer? Orar, tener una comunicación ferviente con el Señor. Quizás para nosotros hay muchas cosas imposibles lograr, hay circunstancias en nuestra vida, en nuestro camino, somos pecadores, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero sabemos que hay alguien que todo lo puede. ¿Quién es? El Señor, ¿verdad? Él todo lo puede, y si nosotros abrimos nuestro corazón fervientemente, llegamos a Él y tenemos una comunicación orando, el Señor nos va a responder. ¿O alguien tiene duda que el Señor no nos va a responder? No, ¿verdad? Entonces, agradecemos nuevamente a estas invitadas de honor que vinieron aquí a contarnos
un poco de lo que a ellas les pasó en sus vidas y cómo el poder de la oración puede transformar ¿qué? Puede transformar vida. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro programa y es momento de nuestro repaso de la lección. Y en esta ocasión nuestro repaso también tengo unas invitadas de lujo. El repaso va a constar de 3 hermanas que nos van a apoyar. Así que el momento de ellas es un momento. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estoy como las invitadas, un poco nerviosa. Pero en nombre sea de Dios. No soy muy dada así de la lección, me gusta estudiar. Pero le pido mucho a Dios que me ayude, que me dé sabiduría, ¿verdad? Para que lo que salga de mi boca sean palabras de Dios. Bien, vamos a leer la lección número 9, ¿verdad? Creo que no más oí la voz de la hermana Paulita. Lección número 9. Y se titula Guárdate de toda avaricia. Muy bien. Y nuestro versículo, si alguien se lo aprendió de memoria, ¿hay alguien? ¿O alguien que lo quiera leer, el versículo de esta semana? Y les dijo, cuidado, guárdese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Guárdense de toda avaricia, nos advierte Dios, ¿verdad? Cuidado, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo encontramos en Lucas 12:15. Con estas bonitas palabras, vamos a ponernos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre bendito, te damos gracias, Señor, nuevamente porque tú nos das la vida, nos das el momento de despertar, que a lo mejor otras personas no pudieron, Señor, y solamente te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Gracias por traernos con bien a tu templo, Señor, en este sábado tan hermoso. Un sábado más aquí en la tierra y un sábado menos para tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a escucharte tu palabra, el mensaje que tú tienes, Señor, para nosotros y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Que tu rostro sea reflejado en nuestro rostro. Amén. Acompáñanos hoy y siempre, Señor, y una bendición muy especial a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Amén. Y aquellos que todavía no han llegado, apresúralos, Señor, a despertar, a caminar, Señor, para que puedan llegar con bien aquí a tu templo, para alabarte y glorificarte. Ayúdame a mí, Señor, para este repaso de la lección, que todo lo que salga de mi boca no sea mío, sino tuyo, Señor. Amén. Acompáñanos hoy y siempre, te lo pedimos humildemente, en nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta lección vamos a ver dos palabras muy importantes, que va a ser la palabra avaro y codicia. Sabemos ya el significado de lo que significa cada una de estas dos palabras. Sabemos que la palabra avaro es acumular, dice aquí, acumular, ¿verdad? Acumular y seguir acumulando. Y codicia quiere decir desear aquello que otros tienen. Deseamos lo que otros tienen, pero nosotros no lo necesitamos. Aquí en esta lección de hoy nos muestra estas dos grandes palabras y también nos muestra qué podemos hacer nosotros para evitar o caer en el pecado. Y conoceremos
grandes personajes o grandes ejemplos que nos ayudarán a superar. El primer personaje que tenemos aquí, pues ya lo conocemos, Lucifer. El pecado original definitivo. A menudo se plantea la cuestión y es comprensible acerca de cómo surgió el pecado en el universo de Dios. Entendemos cómo, por lo menos en parte y en esencia, fue por codicia. Por ende, quizá la codicia sea el pecado original definitivo. Sabemos qué pasó con él. Sabemos que él deseaba tener lo que Dios tenía. Quería tener más. Quería tener ese poder que solamente nuestro Dios lo tenía. Dice aquí, viene una pregunta, dice que podemos localizar. Tenemos que leer Isaías 14, del 12 al 14. Dice, ¿qué pistas te dan allí sobre la caída de Lucifer? ¿Qué papel crucial jugó la codicia en esta caída? ¿Algún hermano nos puede ayudar para contestar esta pregunta? ¿Qué pistas nos dan allí sobre la caída de Lucifer? Que lo encontramos en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Alguien nos puede ayudar? Dice, las naciones los tomarán y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos. Es 12. Isaías 14. Isaías 14. Lo que dice ahí en esos versículos es que Satanás quiso ser como semejante a Dios y poner su propio trono. Y también nos lleva a pensar de cómo él deseó la gloria que Dios le había dado a Cristo Jesús. Entonces todo su deseo fue codiciar ser Dios. Eso es lo que quería, tomar el lugar de Dios, poner su trono y que todos le rindieran ahora a él la honra y la gloria y lo obedecieran a él. Él quería ser más grande, ¿verdad? Él quería tener ese poder, ese trono, ¿verdad? Que era lo que él quería hacer. Dice, descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador, en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados. Trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos, y codiciando la gloria con el que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba el poder que solo era un privilegio de Dios, que fue lo que nos dijo nuestro hermano Aarón. Él quería ese poder, tener ese privilegio que solamente lo tenía nuestro Señor Jesucristo. Él quería ser como Jesús, y por eso esa codicia, esa avaricia, pues por su envidia cayó, ¿verdad? Fue mandado a la tierra. Hermana, sabemos que por qué tomó esa decisión Satanás, eso no lo sabemos, es un misterio, ¿verdad? El misterio del pecado, solamente Jesús no lo va, pero lo que sí pasó con Satanás fue que él estaba muy bello, muy guapo, muy fortalecido, tenía muchas cualidades y él sentía que merecía más de lo que le había dado Dios, ¿verdad? Sí. Y bueno, hay que tomar en cuenta que cuando tomamos esa actitud de codicia o avaricia, pues va a traer consecuencias. Es un pecado y trae consecuencias, y desafortunadamente trae consecuencias no nada más para el pecador, sino aquellos que lo rodean, con su familia, como en el caso de Satanás. ¿Qué pasó con Satanás después de ese pecado? Fue echado del cielo, solo por todos los que lo seguían, ¿verdad? Con una tercera parte. Entonces hay que tomar en cuenta que no debemos de codiciar porque trae consecuencias fatales.
Bien, en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 dice ahí, dice la pregunta, ¿con qué equipara Pablo la codicia y por qué? ¿Con qué? Dice ahí que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los avaros, ni los codiciosos. O sea, hay todos esos los que no van a entrar al reino de los cielos. Todos esos y más aún no van a entrar al reino de los cielos. Y dice aquí, dice que si nosotros empezamos a tener esa avaricia, ¿verdad? Empezamos a querer tener esto, tener aquello, ahí es cuando empezamos nosotros también a ser idólatras, ¿verdad? Tener nuestro, el querer estar nomás enfocado a eso como una idolatría, ¿verdad? El querer tener un carro, el querer tener una casa. Dice, es fascinante notar que 2 veces Pablo compara la codicia con la idolatría. La gente practica la idolatría cuando adora, es decir, dedica su vida a algo que no es Dios, algo creado en vez de al Creador. Codiciar, entonces, podría ser algo que no deberíamos tener y desearlo tanto que nuestro deseo por ello se convierta en el deseo de nuestro corazón. A veces, como les digo, deseamos tener ay, el vecino tiene esto, pues yo también lo quiero tener. Ay, mi familiar tiene esto, pues yo también lo quiero tener. Ah, mi compañero o compañera de trabajo tiene esto, pues yo también lo quiero tener. Ahí es cuando nosotros entramos en pecado, en codiciar, ¿verdad? Dice, el mandamiento contra la codicia, el único mandamiento que se ocupa únicamente de los pensamientos, puede evitar que realicemos actos que también lleven a la violación de otros mandamientos. Dios por eso nos dejó la ley bien escrita, los mandamientos, para que nosotros siempre los tuviéramos presentes en nuestra mente y en nuestro corazón y no caer en pecado. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere hacer un comentario acerca del domingo? En relación a eso me llamó mucho la atención lo que Pablo le dice a los colosenses, en Colosenses 3:5, y nos lo hace a nosotros. Dice, hermanos de la iglesia y la gracia, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque es idolatría, los conducirá al mal. Dice que la codicia es arrodillarnos ante el enemigo. Sabemos que Lucifer se llenó de inconformidad. Él quería tener lo que nuestro Dios tenía en su poder, ser grande, poderoso. Bien, en el lunes el tema es una anatema en el campamento. La palabra anatema quiere decir, habla de un pecado que uno está avisado de ese pecado y aún así lo cometemos. Yo sé que puedo cometer adulterio, pero ¿qué me importa? Y lo puedo hacer. Sabemos que es un pecado y como quiero lo hacemos. Adelante, hermano. Aquí está su lugar. Bueno, entonces sabemos, hermanos, que la avaricia y el ser ávaros, ¿verdad? Codiciosos, ¿verdad? Sabemos que entramos en un pecado. ¿Qué debemos de hacer? Orar para que nuestro Señor Jesucristo nos ayude y no caer en pecado. Bien, hermana, te toca. El 1 Timoteo dice y nos invita a tener la palabra clave es contentamiento. Contentamiento. Y recordar siempre que nuestro Señor Jesucristo nos dejó los mandamientos para que nosotros podamos servirle solamente a Él como nuestro Salvador. Hermano. Sí, yo quería comentar algo de las notas de la hermana Juan del lunes. Dice que el ayuno y la oración, motivados por un espíritu de justificación propia, es abominación a Dios. Con esta fe. La dejo, hermana. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Dice, un anatema en el campamento.
de Israel fue su entrada a la tierra prometida. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Fue su entrada a la tierra prometida, pero algo también, que se podía admirar, o que todos admiraban, era cómo fue abierto el Mar Rojo para que Israel cruzara, ¿verdad? Tanto fue la sorpresa, tan sorprendente, que los reyes pues no se atrevieron a luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque sabían que era el pueblo de Dios. Ellos estaban seguros que si se enfrentaban, pues la llevaban de perder, ¿verdad? Así es que ese fue uno de los mejores momentos de Israel. También otra de las victorias fue cuando llegaron a Jericó. También Josué le pidió a Dios, oró y le dijo: Señor, ¿cómo vamos a derribar estas murallas? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Le lo veían imposible. Pero él confió en Dios y Dios le dijo cómo lo iban a lograr. Esas fueron las victorias que ellos tuvieron. Pero ellos estaban tan confiados. Dios les había dicho que no tomaran nada de lo que había ahí. Nada. Pero se desobedeció. Al igual que como lo dijo Dios, nos lo dice a nosotros: hijos míos, no hagan esto, no hagan aquello, es pecado, alejémonos de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque pues para nosotros como humanos, súper atractivo, ¿o a poco no? ¿A quién no le gustan las cosas del mundo? Pero sabemos que no nos trae nada bueno. Dios nos dice: aléjate. Es una tentación que el enemigo te está poniendo. Aléjate. Cuando ellos querían ir a conquistar Jai, iban bien confiados, pero Josué mandó a varios hombres a investigar. Vayan a investigar el territorio y pues para saber cómo es que vamos a llegar. Regresaron los hombres que Josué había enviado. ¿Y qué le dijeron? Tranquilo, Josué, manda unos 2 o 3 mil hombres. La Jai es muy pequeña. ¿Y para qué mandas a todos? ¿Para qué los vas a cansar a todos? Si así vamos a acabar con ellos. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que llegaron y los hicieron correr, ¿verdad? Ellos bien confiados. ¿Y qué le dijeron? Vámonos. Mataron a varios del pueblo de Israel. Josué le dijo a Dios, le reclamaba: ¿por qué? ¿Para qué nos hiciste cruzar el Mar Rojo? Para que luego vengan y quieran acabar con nosotros. Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Hay un pecado en la vida. Hay anatema en el pueblo. Checa qué es lo que pasa. Trae a las tribus, investiga y vas a dar con el mar que está ahí. Josué fue llamando hasta que llegó a Acán. Y Acán le confesó que él había sustraído un manto babilónico, porque lo veía y decía: no, pues es que esto vale muchísimo. ¿Qué más agarró? Plata. Lingote de oro. Y llegó y lo escondió en el campamento. Pero para Dios, a Dios no le podemos esconder nada, hermanos. Así es que si alguno de nosotros tenemos algún pecado oculto, al cabo no pasa nada, el hermano no se da cuenta. Pero Dios sabe todo lo que hacemos. Así es que, hermanos, alejémonos del pecado. Por más atractivo que nos parezca, alejémonos. Acán tenía la codicia, él codiciaba, decía: es que esto, ¿qué podía justificarlo? Nada. ¿Qué le hubiera dicho? Es que a mi familia le falta esto, tenemos escasez de esto.
No, nada justifica que nosotros vayamos al pecado. Alejémonos y confiemos en que Dios nos va a dar la fortaleza para que nosotros salgamos triunfantes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A ver, hermano. Bueno, muchas veces nosotros también, al igual que ellos, nuestras peleas diarias, salimos derrotados y salimos hasta corriendo y decimos, pero ¿por qué no tengo poder? ¿Y por qué? Revisemos a ver si no hay pecado también que hayamos metido en nuestras vidas, porque eso es una enseñanza. Gracias a Dios que no nos destruyen como acá, que lo apedrearon a ella y a toda su familia hasta que se hizo un montón de piedras encima de ellos. Pero si no nos arrepentimos nosotros, ni vamos a triunfar en las victorias, no vamos a tener victorias, y al final de los días también vamos a ser muertos. Así es. Entonces, no permitamos que el pecado se apodere de nosotros. Despojémonos de toda avaricia, de toda codicia, para que Cristo, su Espíritu Santo, pueda morar en nuestros corazones y nosotros salgamos triunfantes en cada una de las batallas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Solamente yendo de rodillas, pidiéndole a nuestro Dios que Él nos fortalezca. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? Por supuesto que estudiando su palabra. Yo puedo comparar lo que hizo Acán con lo que hacemos a veces nosotros. El dinero, ese tesoro, ¿para quién era destinado? El que habían sacado de Jericó. Era para Dios, este es para mí, para la iglesia. Sin embargo, acá sin que nadie se puede un maldito. Nadie se va a dar cuenta. Entonces, nosotros también a veces le robamos a Dios nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, recapacitamos y entendamos que solamente aquellos que vivimos en la carne, en los frutos de la carne, vamos a cometer todos estos pecados. Pero si nos mantenemos nuestra relación íntima con Dios, como dice usted, y vivimos bajo los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a permanecer firmes y perseverantes. Y hay que recordar nuevamente, a Satanás lo arrojaron a la tierra junto con los ángeles por el pecado de la codicia y la avaricia. Y acá, como dice el hermano, a toda su familia, qué lástima, se fue toda la familia con él, toda la familia, y los otros que habían peleado ahí en el pueblecito. Entonces, hay consecuencias fatales, mis hermanos. Tomemos en cuenta bajo qué frutos estamos viviendo y qué decisión vamos a tomar en la vida, en nuestra vida. En nuestra vida, es cierto. Y Mari, algo muy importante también es, hermanos, si nosotros como iglesia queremos avanzar, en serio, y eso lo dice y lo repite mucho también el Espíritu Poesía y la Biblia, incluso como iglesia, si hay pecado dentro de la iglesia, ¿cómo nos va a ayudar Dios? ¿Para qué nos va a ayudar Dios? Tenemos que cada miembro escudriñar el corazón y, como dice el hermano Mario, vivir en el Espíritu y dejar de vivir en la carne, porque si no la iglesia no va a avanzar al paso que debe de avanzar. Eso también tengámoslo en cuenta. Es cierto, cada uno escudriñémonos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que juntos podamos avanzar en la buena batalla, ¿verdad? Y salir y predicar el Evangelio como Dios quiere, y que crezcamos tanto espiritualmente y llevar el Evangelio a toda la gente que nos rodea. Amén. También una de las cosas, mis vecinos saben que yo soy cristiano. ¿Qué testimonio yo le doy a mis vecinos? Les estoy dando un buen ejemplo. Ellos me ven diferente al resto de los vecinos. También eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, que era lo que Dios quería, que su pueblo fuera testimonio para las demás naciones. Pero pues hubo pecado en el pueblo de Dios, y ahí fue donde se falló, y que Josué les llegó a reclamar a Dios. Entonces, escudriñemos nuestros corazones para poder seguir avanzando. Amén. Que la codicia no nos gane. También nos habla el corazón de Judas. ¿Qué había en el corazón de Judas?
¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué codiciamos de este mundo? Que no nos deja nada bueno. ¿Qué le decía? ¿Sí, David? Sí, con respecto a Judas, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 25-26, que entre los guardadores del sábado, o sea, en este tiempo, habrá quienes en su corazón no son más fieles que lo que era Judas. Oye, David, de lo que me enseñaste ahorita, de que dice dentro de los últimos días, si lo tienes así a la mano, ya no lo tienes. Bueno, si no, ahorita búscalo y ahorita lo lees, porque eso que me enseñó es una realidad. ¿Sí te acuerdas de acerca de cómo vivimos? Si quieres, búscalo y ahorita lo lees. Sí, creo que todos lo conocen. ¿Qué fue lo que hizo? Parece que lo conocen, pero mira. Dice aquí, el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Así es. No disculpará. Exactamente, porque sabemos lo que debemos de hacer, pero no lo hacemos. O sea, siendo Judas un miembro de la iglesia, siendo el tesorero de la iglesia. Él era el tesorero de la iglesia de Cristo. Era el tesorero. Pero estando en la iglesia y siendo el tesorero que manejaba los dineros, no estaba con Cristo. Y no por la tesorera, ¿verdad? Así nosotros también. Su mirada estaba en el dinero. En el dinero, no en Cristo, exactamente. Y ya sabemos las consecuencias, lo que hizo, entregó a Cristo y después se ahorcó. O sea, es tremendo. O sea, ese pecado nos va a llevar, insisto. Así es, así es. ¿Sí, hermano? Y lo que dijo de que ese dinero del perfume que vertió María, mejor era darlo a los pobres. Él lo hizo, pero no estaba pensando en los pobres para nada. Era lo que menos pensaba. Él pensaba cuánto dinero iba a sustraer de la bolsa, cuánto se iba a quedar. Eso era lo que Judas estaba pensando. Jamás pensaba en los pobres. A lo mejor iba a ayudar un poquito, pero ¿cuánto se guardaba él? Así es. Ahora, Vale, ¿desde cuándo empezó la codicia de Judas? No empezó ahí en ese perfume, ni empezó. No, porque pues él como decía el hermano, como él era el tesorero, él era el encargado, y él desde un principio. ¿Te acuerdas los versículos? Ahí mismo dice que Judas ya robaba. En Juan 12:6. O sea, que no empezó ahí, o sea, ya lo venía practicando. Exactamente, por eso él se enojó cuando vio que María estaba derramando ese perfume en los pies de Cristo. Dijo, es que todo ese dinero debería estar aquí, lo estás tirando, ¿cómo puede ser posible? En Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ella era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso él era el que, ¿cómo? O sea, de 300 denarios. ¿Qué bien podían estar en esa bolsa? Y yo podría agarrar una buena parte de eso, una buena tajada para los pobres. Pero claro que no, era para él. ¿Pero qué le dijo Cristo? Déjala, porque lo va a guardar para cuando... Pobres habrá siempre, exactamente, pobres va a haber siempre, pero a mí no siempre me van a tener. Eso fue lo que le dijo Cristo. Y eso le molestó a Judas, por supuesto. Tanto que se llenó de coraje, se llenó de... Judas era como tesorero de los discípulos. Ajá, era el que manejaba los dineros, exactamente lo que recolectaba. Entonces él salió tan enojado que fue y les dijo, yo se los puedo entregar, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto me dan? Y yo se los entrego. Y luego lo que le dieron mucho menos de lo que costaba el perfume. ¿Qué fueron? 30 monedas. Por 30 monedas vendió a Jesús. Nosotros, ¿por cuántas monedas estamos vendiendo a Jesús? Lo estamos cambiando.
¿Qué nos ofrece el mundo? ¿Qué vale más, el mundo o una vida eterna con Cristo Jesús? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Pues sí, eso, que veamos cada día, que nos escudriñemos, como dice Daniel, en nuestro corazón, qué es lo que, cuál es mi adicción. Estoy cambiando del reino de los cielos por una botella, por ejemplo. Y si no cambiamos eso, vivir espiritualmente y seguimos en la carne, va a pasarnos como Judas. Siempre que viene alguien a reprendernos, en vez de tomarlo y decir, es que es cierto, necesito corregir eso, nos enojamos con el que viene a reprendernos, sacamos excusa, o incluso decimos, como si tú fueras un santo, o sea, tratamos de ponerlo al otro al nivel de nosotros. Y entonces a veces ahí es donde tomamos las malas decisiones y nos alejamos de Cristo. Es cierto. Y lo más impactante, ¿verdad? En mi vida con ese tipo de pecados, ya sabemos a dónde vamos a ir. A veces el problema de nosotros, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo tratar la codicia, es que no tenemos, lo que dijo el hermano, no tenemos contentamiento, no somos felices con lo que tenemos. Exacto. Y hay que tomar en cuenta, mis hermanos, que estas actitudes, estos oprobios, estos pecados, estos comportamientos se contagian. Tenemos hijos, tenemos esposa, y si somos ávaros, si somos codiciosos, aguas, ¿verdad? Nuestros hijos van a ser igual, van a copiar nuestros patrones. Y si eso ya sabe Dios dónde nos vamos a llevar, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Así es que consagremos nuestras vidas a nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Porque recordemos que, así como dice el hermano Mario, nuestras familias tenemos que ser ejemplo para nuestras familias. Recuerden que donde está nuestro corazón, veamos, no seamos codiciosos, avariciosos, o seamos, lo codiciemos, pero el reino de los cielos. Gracias. Amén. Pues aquí hablando de la codicia y de la avaricia, ya llegamos a algo de ventaja. Pero aquí me tocó a mí Ananías y Zafira. Dice, era una época emocionante para ser miembro de la iglesia. Dice, después del gran derramamiento del Espíritu Santo del día de Pentecostés, los apóstoles predicaban el Evangelio con poder y miles se unían a la iglesia. Dice que después de haber orado, el lugar estaba consagrado y tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. La multitud de los que habían creído era de un corazón, un pensamiento, un solo pensamiento. Y ninguno decía ser nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Verdad? Oramos y qué bonito era que tuviéramos todo en común, ¿verdad? Todos caminamos igual, que todos tuviéramos unos momentos de las mismas acciones. Dice, ¿qué privilegio tuvieron Ananías y Zafira al formar parte de la iglesia primitiva? Verla crecer y ver la manifestación del Espíritu Santo de una manera tan marcada. Ningún necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido cada uno según sus necesidades. Pues al ver esto, ¿verdad? Ananías, todo, ¿verdad? También para vender mi padre. Pero todos los que vendían sus casas, sus terrenos, ¿verdad? Ellos así, era íntegro lo que daban. Entonces, al ver que todo se repartía, pues era muy bonito de recibir. Vendieron, pero que hicieron, se quedaron con una parte, ¿verdad? Les dolió el corazón para desprenderse, como el joven rico, desprenderse sin saber que si damos todo a Dios, Él nos bendice cuando nos damos de corazón, ¿verdad? Pero que hacemos muchas veces, tenemos mucho
o quizás sea lo más peor, digo algo agradable para mí, a lo mejor para otra persona no. Pero hermanos, ¿verdad? Nosotros somos bendecidos por Dios, tenemos trabajo que es bendecido y debemos de dar la parte que le corresponde a nuestro Dios con todo nuestro amor, con nuestro corazón. Pero yo no lo quiero decirles, él fue Hananí, pero sabía que Dios fue, y pues no le importó. Entonces vamos a leer Hechos 5 del 1 al 11. ¿Me ayudan? Alguien que me ayude que sea rápido. Ya me lo Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido a los hombres. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Pues nosotros vamos a agradecer a Dios que no nos ha llegado esto, ¿verdad? No nos ha llegado la muerte, todos aquellos que en un dado caso no le hemos entregado, decimos que le da a Dios. Muchas veces no sabemos de por qué vendemos, cómo debemos de entregarlo, ¿verdad? Decíamos que era íntegro. Los descuentos que nos hacen de impuestos, de qué sé yo, no sé, todo debe ser un ejemplo. Yo saco 1.500, me depositan 1.500, pero miro mi nómina y yo gano 2.100. Entonces, ¿cuál es el tiempo que debo de dar a Dios? 200 pesos, así lo que me da. Entonces, en veces es por ignorancia, porque me pasó. Yo pensaba que era lo que depositaban, ¿verdad? Pero ya entendiendo, sabemos que. Entonces, no me siento normal, sino que estaba ignorante. Pero entonces ya sabemos, ¿verdad?, que cómo debemos de nosotros dar nuestro dinero. Dice aquí cuando Ananías y Zafira vieron todo esto, dice cuando todo lo que estaba pasando, entonces entre ellos que entró la codicia, ¿verdad? Entre más me repartan y me quedo con otra parte, más me la viene. Entonces, hermanos, pues Dios no nos ha llegado a esto, pero cuidado porque tenemos hijos y hay enfermedades, hay de todo, ¿verdad? No sabemos muchas veces por qué está haciendo fiel a Dios, por qué está sucediendo todo esto. ¿David? El libro de los apóstoles que Dios en su sabiduría infinita sabía que él al hacer eso de que, ¿verdad?, quitarles la vida era necesario, porque en ese tiempo la joven iglesia estaba creciendo y había peligro de que se desmoralizara la iglesia. Sí, que fue lo que pasó, que se contaminara el pueblo con, ¿verdad? Viendo que si ellos no les hacían nada o no les castigaban, lo que como Satanás, si Satanás hubiera quedado ahí arriba, pues quién sabe qué va a pasar. Pero también nos habla de cómo vencer la codicia. Dice, la codicia es un problema del corazón, al igual que el orgullo y el egoísmo.
menudo pasa por desesperación. Por eso puede ser tan mortal y engañoso. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Dice, pero estos son cosas que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero ¿cómo hacerlas para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 10:13, dice, ¿qué promesa encontramos aquí y por qué es tan importante entender esto del concepto de la codicia? ¿Alguien puede contestar la pregunta? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente la tentación la salida para que podáis soportar. Y aquí nos da cómo vencer, ¿verdad? Dice, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? Lo primero es tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y ser parte de su familia. Elijan hoy a quien servir. Que yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Aquí, pues los únicos perdedores seríamos nosotros, ¿verdad? A no seguir a nuestro Dios, no tomar una buena decisión y decirle, solo no puedo, ayúdame, porque realmente la verdad no podemos. Tenemos que ir a Él y decirle, Señor, aquí estoy para que me transformes, ¿verdad? Y para que me quites, pues, lo desagradable a tus ojos. ¿Y qué más debemos hacer? Orar diariamente, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Cuando sientas la codicia por algo que sabes que no deberías de tener, ora por él, reclamando la promesa de la Biblia para obtener la victoria. Muchas veces la codicia somos también unos mismos, el yo. No es necesario que tampoco codiciemos cosas, carros, casas. Simplemente el hermano de querer el lugar del hermano, y pues no somos los agraviados, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestros propios talentos y debemos de llevarlos a cabo. Por los trabajos, hermano, muchas veces también, ¿verdad? Queremos pues superar a aquella persona, ¿verdad? Pero no solo eso, hermano, también en casos de trabajo de la iglesia, de la misma familia, muchas veces nos llamamos la atención, ¿verdad? Y aquella persona que tiene aquella, que no tiene Dios, si yo soy mejor en esto y en lo otro, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros caracteres son los que les llaman la atención de mucha gente y van con ella. Y no debemos dar. Tratemos de pedirle a Dios que nos mejore y que nos quite todo mal pensamiento, ¿verdad? Hermana, perdón. Dice ahí que la forma de vencer la avaricia es elegir servir primeramente a Dios antes que a mí mismo, orar, ya lo dice usted, y también estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia, porque ahí menciona un salmo muy hermoso, ¿verdad? 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Y nuestra preocupación, hermanos, no debe ser cómo vencer la avaricia, cómo quitarme la avaricia, que esa no sea nuestra preocupación, que nuestra preocupación sea buscar a Dios, acercarme a Dios y poner de nuestra parte. ¿Qué debo poner de nuestra parte? Agradecer a Dios por las bendiciones que me da. Número 2, valorar esas bendiciones y estar contento por esas bendiciones que tenemos. Y con Él podemos hacer uno más. Bueno, te voy a leer esto.
Dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámelo en tanto está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y nuestro Dios, que es amplio en perdón. Que es lo que está diciendo, ¿verdad? Que pues primeramente está aquí la palabra de Dios, que nos deja muchos buenos principios, consejos, también llamadas de atención, ¿verdad? Sabiduría, amor, de todos los aquí, ese más o menos. Una pregunta general. Esos que están viendo a su futuro, ¿verdad? Los que apenas van a edad media, y que tienen un futuro por delante y que quieran hacer inversiones, ¿qué tanto puede caer en la codicia o no? Por ejemplo, ser accionistas, comprar unas cuantas acciones en Tesla, que está de moda ahora, o algo semejante. ¿Dónde cae eso? ¿Será codicia o realmente los que están pensando para su futuro también se vale, no? Yo, los que pueden, los que están en edad. Pero lo importante, hermano, ahí sería es dónde voy a invertir, con quién voy a invertir y qué voy a invertir. Porque a veces llevas tu dinero para invertir con una persona que no conoces, tus bienes, y te extorsiona, te roba. Dios no quiere, Dios no está enojado que nosotros nos superemos y tengamos objetivos y metas. Pero hay que saber dónde, cuándo y con quién. A veces nuestra baliza, tengo esto, voy a ir allá para que me dé en un mes intereses y no, se lo dejas ese dinero a esa persona y te robó. O sea, hay que ver eso. Lo vimos en una lección, ¿se acuerdan? Sí. Vimos en una de las lecciones eso de invertir en la forma de. Bueno, pues esta es el repaso de la lección y pongámonos en nombre de Dios. A mí me pasó algo del año pasado. Yo estaba buscando un préstamo porque tenía que ir a Chiapas. Estábamos haciendo los planes, ir a Chiapas y en el trabajo me dan un préstamo. Dije, ¿lo solicito o no lo solicito? Dije, no, ¿cómo me van a endeudar? Y ya te dije, y dije, no, pues le dije a mi novia, no, pues voy a trabajar toda la semana. Le digo, pues te voy a ver hasta el viernes, voy a trabajar hasta la noche con el carro. Y nada, que un día en la noche, un miércoles, me chocan el carro. Ya fue en diciembre. Y pues gracias a Dios no tuve el carro, pero bueno, ya se hizo el viaje y los días regresamos. Pero pues ahorita desde enero, pues yo estoy con el puro sueldo del trabajo y uno se acostumbra a tener más ganancia. Y dices, oye, ¿cómo le puedo hacer para administrarlo? Pues gracias a Dios hasta ahorita no tengo que comer, y ando en camión, pero digo, pues gracias a Dios porque no me endeudé con el préstamo ese y que estoy vivo porque me chocó, fue leve, pero pues dices, tú son pruebas que te dices, oye, pues ten paciencia, van a salir las cosas, puede salir dinero de otra parte o puedes tener otro trabajo o algo, puede salir de lo que haces. Y gracias a Dios he tenido trabajo de contabilidad aparte y pues ahí poco a poco va a salir. Es lo importante, tener paciencia, ser pacientes y no desesperarnos porque buscamos una salida rápida. Voy a tener ese préstamo, pero va a pagar mucho interés. Y ahí es cuando viene cuando te estás ahogando, ¿no? Digo, me estoy ahogando, pero muchas son las necesidades que muchas veces sientes que las cosas se te cerró y no hay otra manera de ir y vas a pedir el préstamo. No es una necesidad, pero muchas veces es por avaricia, querer tener ahí dinero, ¿verdad? Para cosas que muchas veces no necesitamos. Yo digo porque en mi familia hay una persona que pide préstamos y para que pide préstamos, que tenemos, no para los préstamos, para los préstamos, pues siempre te rebajan y luego te vuelven a trabajar y te sirve, o sea, ¿verdad? Entonces se vale, pero pues somos adultos y cada uno toma sus propias decisiones, más consejos y que lo hablemos de esa cosa de que no se puede. Alguien tiene algo que comentar, algo que... y también cuando saqué el carro fue que me prestaron dinero y para pagar el carro pues me derrodaron. Y luego otra vez tuve que sacar otro dinero para ahora sí ya tener el carro de verdad. Pero, o sea, por presión. Yo sentí presionado de sacar el carro en ese tiempo, pues fue la primera vez que iba a sacar el carro y pues me dijeron, no, ve aquí. Y me defraudaron ahí, fue cuando me
Y pues estaba preocupado porque pues ese dinero ya lo había juntado y luego tuve que pedir un préstamo para sacar ahora 100 carros y ya, pues gracias a Dios pude pagar en ese mismo año. Pero muchas veces, bueno, en ese caso yo me desesperé y porque la presión de que mis papás me decían, ya saca el carro. Y dije, no, pues lo voy a sacar aquí, pues y era en esa misma semana. Y fue cuando me trasladaron. Ya hace 3 años. Sí, por desespero. Sí, muchas veces, pues, no tuviste otra, yo creo, ¿verdad? Pero sí, es difícil estar en situaciones así y no poderlas resolverla y tener abrirse, ¿no? Dios que no nos lo suceda. ¿Alguien más quiere hacer un comentario de Ananías y Zafira? Quedó claro, ¿verdad? Quedó claro de que... Es importante recalcar que lo que prometes a Dios, pues hay que cumplir. Porque Ananías y Zafira pues dijeron, no, pues sí, nosotros vamos a dar todo lo que vale nuestra edad. Y pues codiciaron, dicen, no, si doy el diezmo, pues mejor me perdí un poco más. Bueno, pues entonces esta fue la cosa de hecho, hermanos, sí. Intentamos, ¿verdad? Lo que Dios quiere para nosotros, que no codiciemos nada mal. Vamos a entonar el himno de consolación, si nos ponemos de pie, por favor. Celestial.
agradecemos mucho que nos hayas traído con bien a tu casa de oración, que nos permites estar aquí con vida, alabándote y glorificándote. Amén. Te pedimos también que, de acuerdo a la lección, tú nos puedas evitar ser codiciosos, Señor. Que tú nos puedas dar un corazón que no anhele esas cosas, que no sea avaricioso ni codicioso. Que tú nos puedas cambiar y nos puedas seguir bendiciendo. Ahora pues tenemos el culto divino, también te quedes con nosotros, que abras nuestra mente y corazón para el mensaje de esta mañana. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.